quiero hablar de la palabra integridad. Y para esta parte yo quiero que tomemos una porción del libro de Josué, que es el sexto libro de la Biblia después del Pentateuco, después de los 5 primeros. Pentateuco quiere decir tomo de 5 libros, pentágono 5, Pentateuco. Josué, en el último capítulo también de este libro, o sea, en el 24, pónganse sobre sus pies. Quiero invitarles al verso 14. Verso 14. ¿Listos? Dice de la siguiente manera, leámoslo con el 15 también, un texto muy conocido, muy citado por el pueblo cristiano, por los predicadores. Dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. O sea, antes allá en los arameos, al otro lado del Éufrates y también en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, los demonios, los ídolos, bueno, cuando estuvisteis al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Mire que Josué les dijo, pues háganle como quieran, pero yo y mi casa serviremos a Dios con integridad. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Voy a pedir a la hermana Elizabeth que nos guíe en una corta oración, pidiendo al Señor que nos bendiga al meditar en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a orar para que sea Dios hablando a nuestra vida. Amén. Bendito Dios y Padre precioso, gracias te damos, Señor, maravilloso Rey. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Toma, Dios mío, Señor, el vaso que tú tienes escogido en esta mañana, Señor, tu siervo, úngelo, Dios del cielo, y que seas tú hablando a través de su vida, Señor, porque tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor, porque tú nos has traído en esta mañana a este lugar, porque tú quieres hablarnos, Señor maravilloso Dios, porque tú quieres, Dios poderoso, levantar vidas, fortalecer corazones, restaurar hogares, familias, Señor, en esta mañana. Oh maravilloso Dios, gracias te damos, Padre, gracias maravilloso Dios por tu fidelidad y tu misericordia, Dios amado. Gracias te damos, Señor, aleluya, y a su nombre, gloria a Jesús. Gracias, hermana Elizabeth. Tomen sus sillas, amados. Aquí estoy viendo el reloj y vamos a procurar no pasarnos de las 10. El tema entonces es integridad. Seguramente muchos de nosotros tenemos claro qué es integridad, lo entendemos, y el diccionario nos ayuda siempre a aclarar las definiciones de los términos, de las palabras. Y la palabra integridad quiere decir que está completo. Un pocillo que no le falta la oreja, está íntegro. Eso es que está todo ahí completo, que no está desportillado, eso es integridad. O sea, que no le falta ninguna de sus partes, que está todo ahí bien. Eso es íntegro. Mire que para calificar la vida de una doncella, de las vírgenes, se hablaba de la integridad de ellas. Estaba completica. La integridad es eso. Y
En este texto que hemos tomado dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad. Se ha dicho, y es así, que cristianismo es convivencia, de acuerdo a la palabra de Dios en medio de la comunidad. Cristianismo es convivencia regida por las normas de Dios, por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios. En este caso, convivencia sana, santa, en justicia, en derecho, en todo, en honestidad, en rectitud. Eso es cristianismo. Claro, para que se dé esa integridad, para la persona vivir así en medio de la sociedad, en primer lugar, esa persona, ese cristiano, esa cristiana debe tener integridad para con Dios. ¿Cuántos creen que sí? Claro, porque quien no está bien con Dios no podrá estar bien con su prójimo, con sus congéneres. No podrá vivir en santidad, en otras palabras, porque cristianismo es vida santa. A veces hay mucha gente que no entiende eso. Dicen, no, yo me metí a cristiano y como que se metió ahí, que cambió de religión. Me metí a evangélico, pero no tiene la luz de Dios en su mente, en su corazón, para entender que la vida cristiana es una forma que Dios le da a esa vida, a esa persona, una forma de vida distinta a quien no es un hijo o una hija de Dios, una vida limpia y santa. Entonces, la integridad, en primer lugar, para con Dios. Aquí les decía que vivieran en integridad, que quitaran de en medio de ellos los dioses, que eso, toda la gente del mundo le rinde culto a alguien, a algo. En todo lugar y en todo tiempo siempre ha habido así. No hay integridad en el corazón de los hombres para con Dios. Unos le rinden culto a Buda, otros a las vacas, otros a Astarot. Bueno, a cuanto ídolo se ha presentado y existe hoy, le rinden culto al diablo. Hoy hay mucha clase de ídolos aparentemente con culto a Dios, pero toda esa cantidad de santos de la tradición religiosa, eso no son más sino que disfraces del diablo engañando a los hombres. Y no hay integridad de parte del hombre para con Dios, porque se practica la idolatría, la brujería. En lugar de buscar a Dios, van a buscar al brujo, cosa espantosa y terrible que hay en medio de la humanidad. Pero no quiero compartir tanto mirando a los que no conocen a Dios allá afuera, de pronto mirándonos a nosotros mismos. Debe haber integridad de una vida limpia y santa en nuestro hogar. ¿Ustedes creen que sí? Porque el cristianismo no se vive ni se practica en el templo exactamente. Aquí practicamos parte del cristianismo. Eso de que cantamos a Dios, de que adoramos a Dios, de que ayunamos, de que venimos a orar, eso es una partecita de la vida cristiana. Porque aquí estamos en el templo en relación a las 24 horas del día, o al mes o al año, relativamente poco tiempo. De la semana, ¿cuántas horas duramos aquí? El domingo como 4 horas. El martes como 2 horas, son 6. Y así, entre semanas. Pongámosle que como 10 horas semanales. Y en el mes es poco el tiempo que como cristianos pasamos en el templo. Aquí ninguno robamos nada, ninguno le metemos la mano al que está adorando ahí, tiene los ojos cerrados. No. Aquí nadie fornica, nadie adultera, aquí nadie dice groserías. ¿Cierto? Bueno, un paréntesis acá que es medio jocosa la cosa.
Mire que se nos robaron el termómetro ese, la pistola esa, nos toca ahora ir a comprar otro. Y eso no fue un cristiano, tiene que ser un hijo del diablo disfrazado de cristiano que lo llevó de ahí. Yo digo, pero y se lo llevaron. La pistolita esa el termómetro ese. Hubiera comprado otro. Bueno, cerrado. No fueron ustedes, por supuesto. ¿Quién sabe? Porque yo sé que ustedes son cristianos. Pero si fue uno que se llama evangélico, esa criatura no tiene integridad. No le falta, ese sí es ladrón. Le falta la oreja al pocillo, oiga. Bueno, entonces, estaba diciendo que es poco el tiempo de las 24 horas que pasamos en el templo como cristianos. El otro resto de tiempo, ¿dónde lo pasamos? En el trabajo casi, en el hogar, en la universidad, en el colegio, en la escuela. Y tenemos trato con cantidad de gente, trato con personas cristianas, con no cristianas, la mayoría quizá trato con gente no cristiana, que en el bus, en el taxi, en la buseta, en el trabajo los compañeros, en la universidad los compañeros, trato con gente no cristiana. En la casa pasamos mucho tiempo. Se necesita integridad como cristianos, que no nos falte nada, que realmente vivamos cristianamente como esposos, bien sea la esposa, bien sea el esposo, pero a veces revisando uno puede decir, uy, no, me falta un poco en esto, aquí en esto no hay integridad, quizá haya maltrato, violencia verbal, a veces hasta violencia física, violencia psicológica, no hay integridad. Pero lo que el Señor quiere es eso, que haya integridad en nosotros. Así podemos ser agradables al Señor. Y Él dice, yo honro a los que me honran. Si vivimos bien conforme a la palabra en nuestro hogar, estamos honrando a Dios, honrando su palabra, honrando sus mandamientos. Y entonces podemos decir que vivimos en integridad en nuestro hogar. Pero si está la pelea, el disgusto, el maltrato, y se llama cristiano, esa familia, ese hombre, esa mujer, pues ahí no hay integridad, falta algo, falta la armonía, falta el buen comportamiento, falta esa rectitud delante de Dios en nuestro hogar, de los padres para con los hijos. Quizá haya violencia, no está el amor de Dios ahí moviéndose. A veces en ciertos hogares no hay una atmósfera de convivencia conforme Dios quiere, porque falta algo, falta la integridad en el comportamiento, en el amor, en el trato. Revise usted el trato que hay en los miembros de su hogar, como esposo, como esposa, como hijos, como padres. ¿Cómo está esa convivencia allí? Si hay integridad de santidad, de justicia, de derecho, de una vida santa y recta delante de Dios. Se necesita integridad, porque si yo como padre le digo a mis hijos que no hay que decir mentiras, y digo mentiras, ando mintiéndole a mi esposa o a mi esposo, como sea el caso, o a los hijos le miente, pues no hay integridad. Tremendo. Entonces, amados hermanos, necesitamos vivir íntegramente para Dios dentro de nuestro hogar, en nuestro hogar. Es necesario reflexionar, mirar. Les decía hace un momento que si hacemos un balance, usted puede hacer un balance allí en su mente. ¿Cómo estoy viviendo en mi hogar? ¿Cómo es mi vida hogareña? Y el balance quizá de 1 a 10, de un puntaje de 8, de 9, o algunos den por ahí 4 nomás, o 3, u otros estén rajados.
totalmente que no haya ni un punto a favor, sino todos negativos. A veces sucede que en hogares cristianos el puntaje es negativo, no es positivo, no es arriba de 5, pongámosle así. Pero lo que Dios quiere es que no tengamos ni 5 ni 6, sino que tengamos 10, ¿cierto? Que no nos falte nada, que estemos completo, esa vida santa, esa vida limpia, esa vida justa y recta, el trato, hermanos. Ahora, para que no nos gane la carne, para que no nos gane la naturaleza humana y nos haga actuar pecaminosamente, tenemos que subyugar y someter esta naturaleza a los pies de Cristo. Y eso solamente se puede orando y ayunando y leyendo la palabra, porque en la palabra Dios nos acude, nos habla, nos ministra, nos muele. Estos días que leíamos aquí, por ejemplo, leímos el libro de Job meditando y parte de los salmos, nos sacudió duro el Señor. Sí, en los que vinimos al ayuno. Entonces, amados hermanos, necesitamos integridad. Pudiéramos decir tantas cosas de la convivencia del hogar. Grita al esposo, a la esposa, lo insulta, bueno, le sirve de buena manera la comida, le atiende en las cosas del hogar, atiende bien su hogar, mantiene la casa aseada, limpia, bien ordenadito todo. Dios colocó a la esposa, a la mujer como ayuda idónea del varón. Nosotros, no todos, pero casi la mayoría de nosotros los varones somos desordenados. Pero para eso Dios nos dio una ayuda idónea y nos ayuda a acomodar las cosas, ¿cierto? Amén. Pero mi esposita me ayuda a vestir. Si ella no me ayudara, yo me coloco por aquí una otra cosa y vengo disfrazado con tenis y con corbata, quién sabe de qué. Bueno, amén. Que haya integridad en todo eso, porque en eso se mueve el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, es necesario. Pudiéramos hablar tanto aquí. En el trabajo debe haber integridad. Si usted está comprometido en tantas horas, no debe robársele tiempo al patrono. Esté él mirándolo o no mirándolo. A veces le toca al dueño de la empresa colocar ahí uno que esté vigilando a ver si trabajan o no trabajan. Y apenas se va esa persona a hablar y colocan un campanero allá por la puerta de donde saben que viene el que está haciendo de supervisor, y mirando para allá y mirando a los otros que están charlando y robando tiempo. Y luego cuando viene el supervisor que está sobre ellos para que trabajen, le dice, ahí viene, y todo el mundo a trabajar. Oiga, así hace la gente que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque hay maldad en el corazón del hombre. No hay integridad. No hay integridad. En la universidad donde estemos, allí debe ser la persona íntegra. El joven, el estudiante, íntegro para con Dios, íntegro en su comportamiento, en el trato para con sus compañeros, para con sus compañeras de estudio. Un comportamiento recto, santo, de acuerdo a la palabra de Dios. En los negocios que hagamos nosotros como cristianos, es preferible que perdamos, pero no que le robemos a otro o le saquemos ventaja a la gente siendo sagaces. Nos faltaría integridad si hacemos así. Pero Dios quiere que seamos personas cabales, derechas. Amén. Porque si echamos ventaja, tantos ejemplos que hay de hombres que han usado de esa mala costumbre. Yo me acuerdo de
el testimonio que nos contaba un hermano precioso. No está mal si menciono su nombre, el hermano Jorge Humberto Henao. Me acuerdo que en alguna oportunidad nos contaba él de un compañero pastor que por allá en los llanos, cuando él era presbítero sobre ellos, un día llegó a la reunión de pastores con una cámara grandota de fotografía. Y entonces otro pastor le dijo, y bueno, y esa cámara tan bonita, dijo, sí, esto es muy costoso, esto me valió tanto. Y creo que le dijo que había valido como 300,000 pesos a él esa cámara. Bueno, y el otro, que la cámara tan bonita y que si se la vendía, le dije, no, pero... Entonces después le dijo aparte, bueno, por ser para usted, porque es mi compañero y mi hermano, para usted se la voy a dejar un poco barata. Se la voy a dejar en 150,000 pesos. ¿De verdad? Sí. Y se la dio en 150,000 pesos. Al paso de los días, de los meses, se supo todo cómo fue. Eso era una cámara de esas chinas, que no era una cámara original japonesa o americana. Tenía la misma marca, pero era eso. Y se supo en cuánto la había comprado ese pastor. La había comprado en 10,000 pesos. En 10,000 pesos la había comprado. Y se la vendió al compañero en 150,000 pesos. Le metió una estafa, un robo terrible. Eso después se supo. Oiga, qué falta de integridad en ese hombre. Mintiendo que la había comprado en 300,000 pesos y que por ser a su compañero se la dejaba en 150. Y todavía robándolo, teniendo una ganancia deshonesta. Ahí dice la Biblia, no de ganancia deshonesta. Oiga, qué tremendo. Un predicador así. ¿Será que Dios no se estaba dando cuenta de eso? Claro que Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe, todo lo conoce. Nada puede ocultar al ser humano delante de Dios, así lo haga en la parte más escondida o en lo secreto, pero Dios todo lo ve. Nada se puede ocultar. Ese hombre no era íntegro, predicaba y todo. Después se le descubrieron por ahí otras cosas. Andaba mal moralmente, que era casado y creo que tenía novia por otro lado fuera de la esposa. Después ya el pecado lo sacó del ministerio, de la predicación del evangelio. Después alguien lo ha visto por allá en Cúcuta y en otras partes, dice que vendiendo en una tabla cigarrillos y todo eso que venden los impíos por la calle. Mire dónde fue a dar ese hombre por no ser íntegro. ¿Y cuántos cristianos por no ser íntegros para con Cristo, para con el Señor, para con el evangelio, van a parar en compañía de los muertos, dice la Biblia, en compañía de los perdidos? El trato para con el sexo opuesto, siendo nosotros como cristianos, para con ese hermano o esa hermana que no es nuestra esposa, que no es nuestro esposo, si es soltero, que no es, pues no tiene ningún compromiso con ninguna joven. Pero si no se comporta como cristiano, siendo soltero, que manosea de pronto a una joven o a un joven, le falta integridad a esa persona. Que es casado o casada y anda a veces usando palabras que llevan doble sentido, que llevan otro propósito, que insinúan otras cosas, que insinúan pecado. En esa persona no hay integridad. Tiene mal dentro, tiene veneno en el alma, está contaminado, no tiene limpieza en el corazón. Jesucristo dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No hay integridad. No es la esposa,
no es el esposo, no es casado, no es casada. Pero si no se comporta como tal, pues entonces a ese le falta un pedazo, no es completo, le falta la cabeza, por decir así. Entonces, porque hemos dicho que integridad es que está todo completo, está íntegro. Entonces, en el trato con el sexo opuesto es algo muy especial. Yo sé, delante de ustedes y de mucha gente que me conoce, nadie podrá levantar la mano contra mí. Ni una niña, ni un niño, ni una señorita, ni una dama adulta. Es decir, el pastor un día me dijo, me hizo, me tocó, algo. No, porque hemos propuesto ser cristianos genuinos, con integridad delante de Dios. Ni de soltero, ni de casado. Se necesita integridad para ser salvos. Porque si no es así, entonces, hermanos, ¿cómo? En el trato para con todo el mundo, de verdad, si decimos mentiras por allá, hay gente que eso a toda hora están mintiendo. Y a veces sin tener por qué mentir, pero mienten. Porque a veces las personas mienten cuando son forzadas. Le preguntan algo que de pronto lo compromete en algún asunto, y ese asunto, ese forzamiento lo hace mentir. Pero no, debe haber integridad en eso. Un consejo: si a usted lo forzan a decir algo que considera que no lo debe saber esa persona, usted debe responder: eso me lo reservo, no tengo por qué decírselo a usted. De pronto quiere averiguar un chisme, ¿verdad que fulana de tal, verdad que fulano de tal dijo o hizo esto? Usted debe decirle: mire, ¿sabe que vamos a orar por esa persona, pero a usted no le digo nada, eso me lo reservo? Y usted se libra de decir que sí o que no. Eso me lo reservo. No tengo por qué responder a eso. Y se libra usted de pronto de que diga mentiras. Amén. Se necesita integridad. Yo quiero que, me faltan 10 minutos ya. Yo por lo menos, yo quiero que la Biblia, porque es que la Biblia sí habla de esto. A mí no me gusta predicar así como lo estoy haciendo ahora, que estoy girando alrededor del tema y no alrededor de textos. Pero me gusta, les voy a leer unos textos, simplemente eso, para corroborar todo esto que estamos diciendo. Un primer texto, Proverbios 10:9. Colóquemelo allá rápidamente, hermano, que me está ayudando. Proverbios 10:9. ¿Qué dice ese texto? Dice: el que camina en integridad anda confiado, no anda temiendo de nada. Uy, que me van a sorprender. Uy, que si viene mi esposa, que si viene mi esposo, que si viene el pastor. Hay gente que se ha tragado el cigarrillo cuando ven al pastor. Se lo meten a la boca y lo mastican y se lo pasan. Cuando el pastor viene allá lejos. Una vez uno que estaba fumando, evangélico y de los líderes, vio venir al pastor lejos y estaba fumando y se metió el cigarrillo al bolsillo ahí. Y el pastor llegó y al rato le echó a salir humo porque le prendió la tela, le prendió la... Oiga, hipocresía. Si es cristiano uno delante del pastor, delante de los hermanos y sobre todo delante de Dios. Hay gente que le tiene miedo al pastor, pero no a Dios. No pecan delante del pastor, pero sí delante de Dios por allá escondidas. Dice, ¿qué es? Eso es un cristianismo de cero. Entonces, mire, confianza tiene delante de Dios el que camina en integridad. Confianza delante de la humanidad, delante de su prójimo, delante de quien sea.
No tiene temor que a usted lo vimos mal parqueado. ¿A usted qué? No, anda confiado. Primeramente delante de Dios, con una conciencia tranquila. Sigamos, porque no estoy predicando exactamente sobre los textos, porque hoy ya lo hice como genéricamente. 11:13 de Proverbios. Ahí mismo, un poquito adelante, no está. 11:3, perdón, 11:3. Dije 13, no, 3. Mire lo que dice: la integridad de los rectos los encaminará. Quiere decir que una persona íntegra cristianamente no errará su camino, no se torcerá, no caerá en los lazos del diablo. La integridad de los rectos los encaminará, o sea que los hará ir bien, los hará ir derecho, los hará conducirse en santidad, los hará conducirse sin enredarse en las cosas del pecado de cualquiera. No se enredará en la fornicación, en el adulterio, en el robo, en el torcido, en alguna cosa inmunda. No, la integridad de los rectos los encaminará. Pero mírelo, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Pervertir la vida, es decir, corromperse, dañarse, eso los va a destruir. Sigamos mirando otro texto rápido. Proverbios, ahí mismo en el libro 19:1. Dice: mejor es el pobre que camina en integridad, que no toma nada que no le corresponde, que el de perversos labios y fatuo. Mejor es ser pobre, hermano, no tener riquezas, posesiones, porque hay gente que tiene muchas, pero fue que sí, se las robó, usó de ventaja como el de la cámara. Y ese dinero que se va al bolso de esa manera, eso es maldición. Dios todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Vamos a mirar un poquito, volviendo al libro de los Salmos, que están atrás los Salmos 15:2. Colóqueme el Salmos 15:2. El que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. Las palabras, su lenguaje es de verdad, porque esa integridad para con Dios está en su corazón. Se puede confiar en lo que el hermano o la hermana dice. El que anda en integridad y hace justicia, habla verdad. No anda mintiendo. Ni a sus hijos, ni a la esposa, ni al esposo, ni a los compañeros de trabajo, ni a nadie. Hay gente que le dice mentiras al pastor. ¿Y usted por qué no vino a culto? No, que fue que otra cosa, estaba por allá en una cosa que no era de integridad. En lugar de decir: sí, pastor, no vine a culto porque es que esto. Pero se inventan cualquier cosa y mienten. Oiga, pecado tras pecado, porque no hay integridad. Oiga, esto de la integridad es en todo, absolutamente en todo. Un comportamiento derecho, santo y limpio. Que en nuestro pensamiento no haya adulterio, no haya fornicación. Y si quiere meter un pensamiento de eso, tengo que reprenderlo. Amén. No dejar que haga nido, no dejar que esos pensamientos pongan huevos allí y saquen pollos de pecado. Sigamos. Tito 2:7.
Esto para los predicadores, porque las cartas a Filemón, a Tito, a Timoteo son cartas pastorales. No le di la cita. Tito 2:7, hermano, colóqueme Tito 2:7. Ahí está. Presentándote tú en todo, que escribía Dios, Pablo, bueno, sí, Dios a través de Pablo, a Tito, que era un predicador, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, delante de todos, delante de la congregación, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Yo estaba pensando en esto de la seriedad. No quiere decir que no tengamos alegría ni tengamos como de ser alguien de pronto jocoso en algún momento, pero mire que aquí dice que mostrando en la enseñanza integridad y seriedad. Mire que yo he visto como muchos payasos últimamente en el púlpito, unos cuentachistes con la Biblia. Eso no tiene seriedad. Mostrando en la enseñanza integridad. Claro, integridad es pues que se comparta la verdad tal como está escrita, que no se le añadan ni se le quite, que no se tuerza, que haya integridad en esa enseñanza, que no se sesgue la palabra hay gente especializada en sesgar la palabra para favorecer el pecado. Le falta integridad a esa persona, que la predica o que la escucha. No, hay gente que la lee y la acomoda a su maldad. Y se le quiere salir al Señor por la tangente. Pero ¿quién podrá salirse al Señor con sus ideas, con sus pensamientos y pretender ser justo y santo delante de Él? Nadie, porque el Señor pesa el espíritu, el Señor conoce todo. Bueno, quisiera terminar con dos textos más, donde dice que nadie recibirá la corona de vida eterna si no lucha con legitimidad, si no combate legítimamente, si no camina en esa carrera legítimamente. Y comparando el asunto con el atletismo o con cualquier deporte, hay gente que se dopa y gana, pero ¿lo hizo legítimamente? No. Hay gente que hace trampa en la justa deportiva y gana, pero no lo hizo legítimamente. Mire que últimamente oí por ahí de uno que se ganó 5 veces la vuelta a Francia. Después se descubrió que todas las 5 veces que ganó fue con dopaje, con sustancias alucinógenas que le impedían el cansancio muscular, y los otros, sin tener ese medicamento, pues que iban a ganar. Y se ganó 5 y le quitaron todos los 5 títulos a Armstrong, como que es el norteamericano. Qué vergüenza. Se los quitaron los títulos, y a hartos por ahí cuando se dopan, porque no luchan, no combaten legítimamente. Les falta ¿qué? Integridad. Allí en la segunda carta a Timoteo 2:5, y vamos terminando con otro texto más. Estoy yo viendo siempre, y esto, mucho larguero de textos que hay de la integridad en la Biblia, un asunto como así, pero cuando meditamos en todo eso. Y también el que lucha como atleta, mire, no es coronado, no le dan el premio, lo van a descalificar si no lucha, si no corre legítimamente. Quiere decir la palabra que si nosotros como cristianos no nos
comportamos legítimamente conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, vamos a ser descalificados. Si no luchamos legítimamente, si no nos comportamos legítimamente como cristianos, en conformidad a la palabra de Dios, va a ser descalificado. Y también el que lucha como atleta, no es coronarlo, le van a quitar la corona, le van a quitar el premio, si no lucha legítimamente. No juguemos con nuestra salvación, hermanos. Ustedes que nos ven al otro lado de esta cámara, amigos, anoche, puedo decir acá, anoche visitaba a un enfermo. Y si no, busca a Dios, bueno, oramos por él. Y le compartí la palabra. De aquí a allá me fui orando, porque llegué yo como a las 9 después de la noche a la casa. Y Señor, ¿qué le comparto? ¿Qué le digo a este hombre? Yo no lo conocía, sí, lo había visto, pero conocer es tratar un poquitico con una persona y Y el Señor me puso, háblale de Hechos 3:19. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y si arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Le hablé de la necesidad del arrepentimiento, de la conversión, y le expliqué de lo de la conversión. En un tratadito que escribí por ahí está eso bien explicadito, cortico. Y entendió, dijo, y entonces él comenzó a decir, no, pero yo soy buena gente, yo soy así. Hombre, precisamente en Job estudiamos acerca de que el hombre se justifica a sí mismo. Nadie es justo delante de Dios. Quiso decir que él era bueno y que él tenía la salvación ya. No. Si alguien se pudiera santificar o justificar o limpiar o liberar del pecado por sí mismo, entonces está sobrando Cristo. No habría necesidad de Cristo. No, todos somos pecadores y necesitamos de Cristo. Y entonces, ¿para qué vino Cristo? Si por la ley alguien fuera justificado. No, es Cristo el que nos justifica. Es Dios el que justifica al hombre a través de Cristo cuando éste cree en Él. Porque nadie puede declararse justo delante de Dios. Y Dios es el que le va a justificar a esa persona solo si acepta a Jesucristo como su Salvador. Por eso, amigo y amiga, no piense que usted está limpio o es limpio, que porque no mata una mosca, si no ha aceptado a Cristo, está perdido o perdida. Porque delante de Dios, dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Esto es como una parte aquí, un pequeño paréntesis dentro de esta meditación. Primera de Corintios 9:24 y terminamos. Y 25, estos dos textos por lo menos. Hablando de las justas deportivas, Pablo utilizó muchas cosas porque él conocía de todo, conocía filosofía, conocía deportes, conocía la naturaleza humana, conocía la idiosincrasia del ser humano, la forma de pensar, la forma de hacer. El apóstol, por eso Dios lo usó tanto para exponer la palabra. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todo mundo corre en esta tierra y todo mundo quiere la vida eterna y todo mundo quiere ser salvo. Todo mundo quiere no sufrir, no ir al infierno, no ir a la condenación, sino pasar la eternidad con el Señor. ¿Cierto que todos deseamos pasar la eternidad con el Señor? Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Es decir, que la salvación es personal de cada quien. Corred de tal manera que lo obtengáis. El 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es decir, de lo que es inmundo, de lo que es pecaminoso. Ellos, los impíos, o los atletas, los que corren en el estadio, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Y la corona
que les daban a los atletas de aquel entonces era una corona de hojas de laurel. Eso se achicharraban en 3 días, eso ya estaba en un manojo de hierbas secas. Corrompía, se dañaba esa corona. Hasta hace poco es que ahora tienen medalla de oro, de plata, de bronce y de cuero. O de 15, otro, el de 4º lugar ya no dan hasta el 3º. Para recibir una corona. Pero nosotros, para recibir una corona incorruptible, corred de tal manera que lo obtengáis con integridad, hermanos. Porque no sería bien que estando dentro del templo, que estando dentro del cuerpo llamado evangélico, alguien de nosotros se pierda, porque no quiso vivir en integridad. Dios nos ayude. Dios nos ayude a ser íntegros. Me estaba acordando ahora en un testimonio que leí de una entrevista que le hicieron a un pastor en Norteamérica, porque llevaba 5 generaciones. Él era la 5ª generación de que todos habían sido pastores. Y entonces le preguntaba el periodista que cómo había esa familia logrado eso, que el tatarabisabuelo, el de más atrás, y el hijo, y el hijo, y el otro hijo, y los hijos, todos habían sido gente santa, gente predicadora. Entonces, que cómo, simplemente él le citó en su respuesta un hecho, un acontecimiento, le relató al periodista. Le dijo: mire, voy a contarle esto. Mi papá ya no estaba, ya ha sido predicador, un hombre de Dios. Pues él era ya un hombre adulto y de Dios, un predicador también. Dijo: mi papá me llevaba a pescar, me llevaba ya en la canoa a pescar siempre. Y en un tiempo en Estados Unidos, en ese estado, se colocó una veda de que no se podía pescar en ninguna parte antes de las 12 de la noche. Y entonces se fueron como a las 11 de la noche y cogieron la canoa los dos. El pastor, el papá de él, que ya era pastor, pero él era un niño. Y entonces él dice que como niño pues puso la carnada y yendo por ahí tiró el anzuelo. Y ahí se agarró de esa carnada y de ese anzuelo una trucha gigantesca, grande, hermosa como nunca. Y él, que tenía como 8 añitos, con fuerza y la echó, la subió al bote. Y el papá se quedó mirándolo y miró el reloj y le dijo: hijo, suéltala. Pero papá, pero es que faltan 5 para las 12. Y la ley dice que antes de las 12 nadie puede pescar. Suéltala, por favor. Y le tocó soltarla. Dijo: mi papá me dio una lección de integridad, ese hombre, y el abuelo de él y el papá de él. Y por eso yo soy predicador. Íntegros, mire, con la ley nomás ahí, integridad. Pero ¿cuántas veces pasamos así como si nada? Dios nos ayude. Para el buen entendedor, pocas palabras bastan. Pongámonos sobre nuestros pies. Pongámonos sobre nuestros pies. Y vamos a decirle al Señor: estamos a las puertas del final, donde ahí se sabrá quién es y quién no es cristiano. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle a Él: si usted tiene algo que decirle, Señor, perdóname, porque
No, pesando bien mi vida, mi alma, mi espíritu, pesando en mi corazón, examinándome, tengamos que decirle ahora, Señor, hablando de integridad, yo conmigo mismo, Señor, no, me rajo, Señor. Hay que reconocer. Y si reconocemos delante de Dios que no tenemos integridad, Él nos perdona, Él nos restaura. Pero hemos de entender que no podemos seguir por lo mismo, porque habría arrepentimiento, pero no conversión. Dejar de hacer lo malo, como le dijo el Señor a través de Isaías al pueblo, y aprender a hacer lo bueno, para que Él reciba nuestra oración, reciba nuestra adoración. Entonces vamos a decirle, Señor, examínese, examinémonos, Señor, pero no, en esto yo no soy íntegro. Yo pienso que los que quieran venir aquí al altar a orar un ratico, yo mismo ya me paso aquí, por lo menos que yo estoy allá y me paso aquí, ya es una acción de que yo pase aquí. Si alguien quiere acompañarme aquí, venir de pronto a arrodillarse un ratico, no está mal, esto está bien. Pues venga aquí al altar, venga aquí al altar conmigo y le vamos a decir, Señor, es cierto, me falta mucho o menos o poco para tener esa integridad de la que tú hablas, de la que tú quieres que esté en mi vida. Venga aquí o de pies ahí, córrase más aquí a este altar, aquí para que haya espacio. Le vamos a decir, Señor, perdónanos. Y todo el que está aquí, porque si alguno de nosotros decimos, Señor, soy íntegro, íntegro, íntegro. Job le dijo eso al Señor. Después lo agarró Dios a través de Eliú y le dijo, no te justifiques, Job, porque usted no puede ser más justo que Dios. Y Job le tocó decir amén. Y Dios luego vino y como un quinto personaje, porque habían 3 amigos que lo condenaban, Eliú no, pero lo exhortó. Después vino Dios y habló cara a cara con Job en un torbellino y le preguntó muchas cosas. Job dijo, no hablaré, pondré mi mano en mi boca, porque solo justo y santo es Dios. Y le tocó aceptar que no tenía tal integridad delante de Él. Padre, Señor del cielo y de la tierra, seguramente nos falta mucho para ser realmente íntegros, como es la definición de la palabra integridad, que está completo, que no le falta nada, que está todo ahí. Pero cuánto nos falta a nosotros de una vida limpia, sin mancha, sin arruga, sin un ápice de maldad, en la mente nuestra, en el corazón, en las palabras, en los pensamientos o hasta en los hechos. Seguramente, Señor, hay pecado. Necesitamos que nos laves con tu sangre, que nos limpies con tu sangre y nos santifiques con tu espíritu. Gracias que tu palabra es el elemento que tú usas para limpiar también. Como tú dices, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Señor, tú dijiste, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oh Dios, perdona la falta de integridad en nosotros. Quizás no en cosas mayúsculas, groseras, grotescas, pero en cosas que son pequeñas. Y tú dices que las cosas pequeñas, las zorras pequeñas, el pecado pequeño, como las zorras que son pequeñitas, se suben a los viñedos y echan a perder los frutos. Ese pecado pequeño en nosotros contamina y echa a perder la vida fructífera
que debe ser para Dios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser esa gente que tú quieres, cristalinos, cabales, en todo, en el hogar, en la empresa, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en el trato para con toda persona, en los negocios, como hablábamos, en el trato con cualquier persona, en el trato con el sexo opuesto. Tú quieres de nosotros hombres y mujeres íntegros. Señor, ayúdanos. Solos no podemos. Si nos humillamos, tú nos capacitas. Si reconocemos, tú nos limpias. Si reconocemos, tú nos ministras. Aflojas la tierra alrededor nuestro como la matica de uvas y le echas abono. Quitas las ramas secas, la podas para que lleve más fruto. Señor, dígame al Señor, necesito de tu ayuda, necesito de tu limpieza. Y personalmente ahí dígale, en esto yo te he fallado, no ha habido integridad. Yo soy casado, yo soy casada y mire, tú lo sabes, ¿para qué te digo que no? Sí, Señor. Dígale, digámosle, ¿para qué? Yo soy soltero y mire lo que he hecho. Soy soltera y mire. Señor, oh Dios, no he sido íntegro en mis palabras. He mentido muchas veces. Dígale al Señor. Mentiras que a veces se disfrazan con el ropaje de piadoso, de que es una mentirilla, pero no hay integridad en ello. Dios, ayúdanos. En el nombre de Jesús, límpianos. Tú quieres, nosotros queremos que este rebaño lo puedas usar como una herramienta limpia, como un objeto útil en tu mano para llevar el evangelio a muchos que se están perdiendo. Queremos que uses nuestra vida para extender tu reino a aquellos hogares, a aquellos hombres, a aquellas mujeres que no te conocen, pero requieres de nosotros que seamos íntegros, es decir, intachables. Ay, Señor, qué pena contigo que esa integridad aún no está. Ayúdanos, santifícanos, límpianos más y más con tu sangre. Eterno Dios, ten misericordia de nosotros, de este rebaño, de todos los que estamos aquí y de los que no están aquí. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque sin santidad nadie te verá. Tú mismo dijiste, bienaventurados los de limpio corazón, los que en el corazón no tienen adulterio, ni fornicación, ni robo, ni mentira, ni engaño, sino integridad, rectitud, porque tú moras en ese corazón, porque tu espíritu mora en esa vida. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Rey Santo, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Gracias, porque al reflexionar en tu palabra, tú nos limpias, tú nos corriges, haces volver nuestros pies al camino correcto. Dígale al Señor, con tu ayuda yo me corrijo, yo me arreglo, yo dejo aquello que sé que no te gusta y que no está bien y que ya te lo dije, que ya te lo confesé. Con tu ayuda yo me corrijo, porque no quiero pasar la eternidad en un lago de fuego. Quiero pasar la eternidad en tu reino al lado tuyo. Señor, con tu ayuda yo me corrijo. Procuraré orar día a día para ser una persona íntegra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Con tu ayuda lo haremos. Colóquese sobre su pie. Yo quiero, si hay alguien que no se ha convertido todavía, puede pasar a su silla. Si alguien no se ha convertido a Cristo todavía y está aquí, y como que, esto es
Cristo dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso dijo Cristo allí en el Sermón del Monte.